¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del presidente de los promotores inmobiliarios de la provincia, Javier Garrido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Presidente de APROIN. Sí, efectivamente. Bueno, hacía tiempo que no venía por aquí, ya Sí, por lo menos 2 años o 3. Sí. No sé si ha cambiado mucho la cosa. La verdad es que demasiado, ¿no? Y a veces venía yo, cuando me acercaba aquí, estaba pensando en lo poco variado que es muchas veces lo que tengo que comentar, ¿no? Independientemente de que sí que se producen algunas alteraciones formales, ¿no? Pero que en esencia concluyen en la misma situación, ¿no? Una paralización bastante pesada, bastante grande, ¿no? Y en lo que tiene que ver con Vigo, las pocas noticias encima son negativas. Me refiero a esa paralización por parte del Tribunal Supremo del Plan General de Ordenación Municipal, el PEGOM. Bueno, sí, la verdad es que eso fue un mazazo aparte incomprensible, ¿no? Que yo soy de las personas que estuvo en el año 2000, en aquel momento en la planta octava, creo recordar, del Ayuntamiento de Vigo con Luis Pérez Castrillo, cuando se firmó un convenio entre la Xunta y el Concello de Vigo con Consultora Galega para iniciar los trabajos del Plan General. Año 2000. ¿no? Después de la evolución de ese plan, que ya se sabe cómo fue, todos los años de tramitación, todas las cuestiones que hubo, se entra por fin a aplicación en un momento, la verdad, en el cual había una crisis. La crisis era el pico de la crisis, estaba en el momento en el que se activó el Plan General, y 4 o 5 años después lo anula un tribunal. Algo realmente uno como ciudadano piensa que algo no está bien, no está bien pensado, ¿no? Es decir, no puede ser que una herramienta tan relevante para un territorio como el de Vigo, que es el Plan General, que afecta de una manera transversal a la sociedad. Este es un mensaje que sí queremos lanzar. Esto no es para los promotores, un Plan General ordena todos los ámbitos económicos de una ciudad, desde el tema industrial, el tema comercial, las zonas verdes, los viales. Más allá de lo que es la promoción de nueva vivienda, efectivamente ordena, ya lo dice así, Plan General de Ordenación Municipal, es decir, aquel que establece dónde va un vial, por ejemplo, dónde va suelo terciario, dónde tal, o sea, es mucho más que evidentemente la promoción de vivienda privada. El Plan General, en esencia, carga ese territorio de vivienda como cosa que pague todo lo demás, ¿no? Es decir, de cargas y beneficios, ¿no? Y entonces ese equilibrio entre las cargas y los beneficios es lo que establece el Plan General, es decir, las viviendas, los desarrollos urbanísticos, la edificabilidad, en esencia, tiene que pagar todas las demás infraestructuras que se generan en la ciudad, ¿no? Y bueno, y entonces, por lo tanto, afecta de una manera transversal, ¿no? a todos los ciudadanos. Y parece increíble que esto pueda tirarse abajo por un tribunal después de eso. De tantos años, ¿no? Dicen los empresarios que lo fundamental es siempre la seguridad jurídica. Claro. Parece que nunca existe la seguridad jurídica si 6 años después las reglas del juego ya no valen. Lo que valían durante 6 años, claro, es tan lenta la justicia en este país que nos podemos llevar a esta sorpresa. Hay muchos afectados. Entre que es lenta la justicia y que hay una auténtica voracidad legislativa, es decir, sobre un Plan General afecta ya es las ordenanzas municipales, pero están también la legislación autonómica, la legislación estatal y las directrices europeas. Y todo esto, en la evolución de cualquier periodo que cojamos de aquí a hace 15 años, cambian 2 o 3 normas esenciales, ¿no? Con lo cual, claro, no, es imposible, ¿no? Ha pasado ahora mismo, desde la suspensión por parte del Tribunal Supremo del Plan General de Vigo, resulta que ahora tenemos también una nueva Ley 2 Solo de Galicia. Ley 2 Solo de Galicia, que la anterior, que venía desde el año 2000 y que fue modificada 6 veces. Claro, la verdad es que no sabe realmente a qué atenerse, ¿no? Porque es verdad que nosotros somos unos pesados solicitando seguridad jurídica, algo que realmente daría vergüenza desde el punto de vista ciudadano tener que reclamarlo tan a menudo, ¿no? Pero es que no la tenemos. En algo, insisto, tan esencial de una manera total para la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista del empresario, ¿por dónde pasaría esa seguridad jurídica absoluta, si es que puede haberla absoluta? ¿Por la redacción de un nuevo plan general o por alguna vía alternativa? Recordemos que hace aproximadamente un mes y medio, el alcalde sacaba, ponía encima de la mesa la denominada vía Parejo, que era, bueno, pues
atajo, entre comillas, para conseguir que el plan general fuese viable al menos en partes y poder relanzar la ciudad. Eso la Xunta lo tiró abajo. Ahora anuncia que tiene pues otra posibilidad, que hay por ahí otro plan B, no ha especificado cuál. Desde el punto de vista de los empresarios, ¿hay que explorar esas posibilidades que acorten el plazo de tiempo, o lo mejor es ya dejarse de historias, ponerse a redactar un nuevo plan general, aunque eso nos lleve 2, 3 o 4 años más, para evitar disgustos a posteriori con el Supremo, por ejemplo? Bueno, yo le voy a contar más o menos cuál es el estado de situación o la sensibilidad que tiene el sector profesional de la construcción de viviendas en este ámbito, ¿no? Vamos a ver, a nosotros cualquier vía posible nos parece espléndido que se estudie, siempre y cuando estas vías posibles no alteren ni el trabajo que sabemos que tiene que ser si no fructifican esas vías alternativas, que es el trabajo de preparación de un nuevo plan general, es decir, no se paren y ni siquiera se relajen los trabajos que encaminan hacia eso, pero explorar cualquier otra vía nos parece más que razonable, ¿no? Vamos a ver, surgió efectivamente la vía del profesor Parejo, una eminencia, es verdad, en el ámbito del urbanismo, del derecho administrativo. Yo tuve la oportunidad de estar con él y de charlar con él un rato. Vamos a ver, lo que dice el profesor Parejo, en esencia, y para que nos entiendan un poquito los televidentes, en su informe, es una situación, un escenario idílico, es decir, un escenario sensato, es decir, idílico y sensato. Es decir, él establece un criterio por el cual lo que debería ser, es decir, es incomprensible que el Tribunal Supremo no esté siguiendo una línea de actuación en estos informes y la legislación a la que se acojan le permita que por un detalle, que es un pequeño informe mal acoplado, para simplificar, en una tramitación tan enorme. Recordemos que decía yo que en el año 2000 se inició la tramitación y se aprobó en 2008, ¿no? 2009. Bueno, en una tramitación tan enorme, un pequeño detalle mal hecho o mal establecido. Anular el todo por la parte. Claro, exacto, esto parece incomprensible, ¿no? Entonces lo que viene a decir el profesor Parejo es que todo esto ha de cambiar. Ha de cambiar de manera que esta cuestión no sea así. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy esto no es así, no es así, y entonces realmente lo que el profesor Parejo establece en su informe sería espléndido que pudiera ser, pero desgraciadamente, como después lo dijo el órgano, lo dejó plasmado el órgano consultivo de la Xunta, estos efectos, pues ahora mismo no es posible, ¿no? Porque la jurisprudencia dominante por el Tribunal Supremo no iba a aprobarlo, ¿no? No iba a aprobarlo, incluso podría tener algún tema colateral de desobediencia o de alguna historia de estas, ¿no? Es decir, no puede ser. Si surge en cualquier otra vía, para nosotros perfecto. Nosotros estamos extremadamente preocupados en que se establezcan todas estas posibilidades, las que sean, pero que nunca se hagan en base a la confrontación política. Es decir, a nosotros nos preocupa muchísimo que, dado pues, la cohabitación que hay ahora mismo entre la Xunta y el Concello de Vigo, pues que esto se utilice como una herramienta política, ¿no? Y a nosotros es una cosa que a veces hemos visto el peligro ahí en la puerta, y nosotros hacemos desde luego una petición todo lo vehemente que pueda ser de no politización de esto, ¿no? Es una cuestión extremadamente seria como para que sea instrumentalizada, ¿no? Yo creo que aquí la colaboración entre las administraciones es esencial, es absolutamente esencial, y yo creo que esto tiene que producirse, y lo pedíamos tanto al Concello de Vigo y a su alcalde como a la Xunta y a su presidente, ¿no? Yo creo que la posición, desde luego, que nos consta que ha tenido la Xunta de Galicia en este ámbito ha sido rápida, ha sido la de la puesta a disposición. Quiero recordar que el mismo día de la sentencia o al día siguiente de la sentencia estaba aquí ya la consellera poniéndose a disposición, y espero que esta relación pues continúe, ¿no?
porque es la única manera de que esto, pues, acortar todos los plazos todo lo posible, ¿no? Parece que Vigo llegó un poco a destiempo en toda esta situación urbanística, ¿no? Empezamos en el 2000 a redactar un nuevo plan general cuando realmente la situación era boyante, cuando tenemos plan general estamos en mitad de la crisis, y cuando parece que se atisba, que empezamos a salir, el crecimiento es débil, pero bueno, se sale de la crisis, nos vuelven a tumbar otra vez el plan general. Claro, a todo esto uno se pregunta, ¿y qué hacen las empresas? ¿Cómo sobreviven las empresas? ¿Cómo les ha afectado a las empresas en el territorio de Vigo? Obviamente después hablaremos de fuera. ¿Cómo han sobrevivido las empresas? ¿Cuál ha sido el impacto real en todos estos años de crisis? Yo no sé cuántas empresas han cerrado, si manejáis datos desde APROIN, de promotores que no han podido sobrepasar este tsunami, ¿no? Económico que ha venido encima. Bueno, el impacto ha sido dramático como ha sido en el sector básicamente en toda España, ¿no? Pero en Galicia en concreto y más o menos en el entorno de Vigo y de Pontevedra está más o menos en la media de Galicia, pues ha caído prácticamente un 70% de las empresas, ¿no? Un 70% de las empresas. 70% de las empresas que se han caído, porque es verdad que en el momento del boom nosotros en Galicia y en Vigo en concreto, pues las posibilidades eran muy poquitas porque teníamos toda la cuestión del plan general, pero eso hizo que saliéramos mucho fuera. Saliéramos mucho fuera en un momento donde había, lo recordarán todos los televidentes, ¿no? que había barra libre de financiación, es decir, las empresas hacían operaciones inmobiliarias muy apalancadas, muy endeudadas. Y entonces realmente lo que hacían era una componenda comercial con dinero financiado de desarrollar el proyecto, comercializarlo. Esto aún encima en sitios, pues en Canarias, que estaban muchísimos gallegos, en Andalucía, que también estábamos muchísimos gallegos, pues de allá donde podíamos hacerlo, hizo que el tomate, la crisis la soportaron las empresas de aquí de Vigo y de Galicia, estando edificando fuera, ¿no? Es donde realmente se materializó el desastre de muchas de las empresas, ¿no? Que al final se vieron en que las ventas de repente cayeron en absoluto, los bancos hacían una exigencia de repente incomprensible bajo mi punto de vista, sobre todo en el ámbito de las cajas muchas veces, de exigencia de reclamación de deuda sin dar vidilla, es decir, no había posibilidad, incluso por la intervención de las entidades financieras, sobre todo de las cajas. Eso se ha criticado mucho desde los constructores, desde los promotores, que se hubiera cerrado el grifo de la financiación. Veníamos de una época, lo acabas de decir, que había barra libre prácticamente y así de sopetón se cerró el grifo. ¿Cómo están ahora las relaciones, digamos, con la banca? ¿Cómo se porta ahora la banca? ¿Hay financiación? Bueno, la banca ahora mismo tiene sigue siendo recelosa. La banca tiene una liquidez tremenda, ¿no? Ahora mismo la banca tiene... Sí, se la hemos dado nosotros. Se la hemos dado nosotros. Bueno, no, a los bancos no, ¿eh? Nosotros le hemos dado... Bueno, a las cajas. Las cajas, convertidas en bancos. Nosotros le hemos dado el dinero en aquel momento a las cajas, ¿no? Que fue, yo creo, ahora mismo, esto es como con el fútbol, ¿no? Una vez ha pasado el partido, pues ves cómo deberías haber hecho y no hiciste, ¿no? Bueno, pues realmente esa bancarización que tuvieron las cajas yo creo que se convirtió en un problema enorme, ¿no? Que hacían algunas cajas gallegas, ¿no? En Seseña, ¿no? Con el Pocero. Con el Pocero. Bueno, pues esto fue muy tremendo para las cajas porque en la intervención, el gran problema fue que en la intervención que sufrieron los bancos, las cajas, le prohibía expresamente el MOU, el famoso memorándum que cubría esa intervención, le prohibía asumir ningún tipo de riesgo con nada vinculado del ladrillo, porque el tomate que estaban padeciendo en gran parte era ese tomate del ladrillo, ¿no? Entonces le prohibieron de un día para otro, pero ni siquiera renovar una póliza de crédito. Vamos, que ahí pagaron justos por pecadores. Claro, así. Pero tengas en cuenta que para nosotros eso fue tremendo comparado con el resto de España, porque la cuota de mercado hipotecario en Vigo y en Coruña de las cajas de ahorros, de la de Caixa Galicia, Caixa Nova o Nova Galicia Banco en aquel momento era de un 70 y algo %. Esta desproporción no pasaba en ningún otro sitio de España. Bueno, hubo, no sé si era Caja Castilla-La Mancha, que era el 95 o algo así, una de ellas, bueno, que era todavía más elevada. Que bueno, pero en Castilla-La Mancha, con todos mis respetos, la presión inmobiliaria es bastante menor, ¿no? Aquí teníamos... Igual que la descripción, aquí nosotros veíamos con desesperación que se hacía una descripción, incluso los medios de comunicación hacéis una descripción de la situación totalmente equivocada. Y cuando erais de aquí, a nosotros aún nos chocaba más, ¿no? Hablabais del estocaje de vivienda en Galicia, aún ahora se sigue hablando, ¿no? O hace unos meses. Bueno, el estocaje de vivienda en Galicia es básicamente turística. Es decir, nuestras ciudades
sobre todo los segmentos de población, desde el punto de vista de poder adquisitivo medio bajo, demandan vivienda desde hace bastante tiempo, porque no se construye. De hecho, la COE hablaba de la necesidad de construir, es cierto en términos generales, en términos globales de toda España, 150.000 nuevas viviendas al año para generar empleo, para generar actividad y porque hay, dicen, demanda y no oferta para es que eso es indudable. Mira, hay dos a mí mi familia ya me riñen porque repito este discurso muy a menudo. Hay dos núcleos de demanda esenciales que son siempre permanentes, que son los de la vivienda de emancipación, es decir, nuestros hijos van creciendo y se quieren ir de casa, ¿no? De una vez, algunas veces, por lo tanto la vivienda de emancipación esa es permanente, es decir, siempre, en mayor o menor medida, pero siempre hay jóvenes que quieren adquirir vivienda, aún algunos de ellos sin estar con residencia fija en Vigo, pero sí quieren tener su vivienda en Vigo porque son de aquí y quieren volver en un futuro. Por lo tanto, esa es una demanda. Y después la vivienda de reposición, es decir, hubo un momento hace 15 años que se vendió muchísimo apartamento, un dormitorio, o incluso estudios, y ya son parejas que ya van teniendo descendencia, van teniendo hijos y no caben ahí. Y por lo tanto son gente que demandaría una vivienda mayor, ¿no? Bueno, pues esos dos núcleos, solamente esa, sin irme a más a gente que está en alquiler y que pasa, en fin, solamente atendiendo a esos, pues ya harían falta en esa media estatal pues esas 150.000 viviendas, solamente de esa. Y sin embargo, habrá empresas que no promuevan un nuevo edificio, un nuevo bloque desde hace... ¿Sabe Dios? Aquí, por lo menos. Sí, 10 años, 15 años, hay empresas paradas desde el punto de vista de promoción, intentando defender algún activo que tengan pues todo este tiempo. Aquí han salido algunas cosas en cooperativa, hay algún promotor que efectivamente sigue haciendo algunas operaciones muy comedidas, muy constreñidas. Yo eso no lo veo mal, conste que las operaciones, realmente yo creo que la promoción probablemente no tenga que volver a ser lo que era, esa acomodación que tuvimos de esa época del boom, yo creo que eso no puede ser un sector serio, entre otras cosas porque permitió que entraran en el sector gente que no tenía nada que ver. Esa igual es la parte buena, el hecho de que se haya reducido un 70% de las empresas, quiere decir que han quedado las mejores, las más solventes, y que si hay una recuperación mañana serán un poco más grandes y es más beneficioso menos empresas de mayor tamaño que no una atomización de empresas y en algún caso en manos de gente que eran como un recién llegado que no sabía nada del sector. Bueno, sí, es una lectura buena, pero hubiéramos preferido que no fuera escrita sobre cadáveres empresariales, ¿no? Pero efectivamente, sí, eso es bueno. Desde luego aquello no puede ser. Yo creo que las operaciones inmobiliarias en el futuro pues tienen que ser muy garantistas desde el punto de vista del adquirente, es decir, que sean muy seguras, estar muy bien focalizadas, es decir, antes de empezar a construir, tener una situación comercial ya muy clara, muy enfocada, y yo creo que eso es bueno que se haga, y que sea así, ¿no? Que el interviniente, el banco, pues también genere una cobertura y un control adicional a lo que se construye, ¿no? Que ahora se llama una figura nueva que se llama monitoring, ¿no? Los bancos están creando también figuras que es como un controller, como un controlador de las empresas, ¿no? Bueno, pues un monitoring para el banco, ¿no? Que genera un control adicional de que la financiación en la construcción pues está dedicándose a construirla. Todas estas cuestiones, yo creo que al final pues, esto sí que puede reconfigurarse y profesionalizarse más, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, sí. ¿Dónde está el futuro de esas pocas empresas que han quedado, o mejor dicho, dónde está el presente? ¿Dónde se está construyendo? ¿En otros ámbitos, en otros puntos de España? Me imagino Canarias, el Levante. ¿Se han tenido que adaptar a nuevos modelos de negocio? Es decir, ya no tanto a lo mejor, pregunto, promoción de vivienda como promoción de otro tipo de estructura, vamos, bueno, no lo sé. Eso ya lleva tiempo, civil o... Bueno, pero eso ya son constructoras, no promotoras. La obra civil, es más el sector de la construcción, no el de la promoción, ¿no? El de la promoción... Bueno, hubo un tiempo en que se lo paga mucho, ¿no? Bueno, había promotoras y constructoras, ¿no? De siempre, ¿no? Aquí. Pero vamos a ver, la diversificación en la promoción ya es una cosa que los gallegos especialmente llevamos haciendo mucho tiempo. Es decir, los hoteles en muchas de las Islas Canarias, grandes hoteles o pequeños hoteles, pues son de gallegos, ¿no? Santiago Sur, Santiago Norte, recordaréis que por allí hay mucho hotel, bueno, de la familia Jove también tienen hoteles muy relevantes en las islas, también en las Baleares y en Andalucía.
Por lo tanto, esa diversificación ya se estaba dando. Es probable que ahora sí que existen otras modalidades, porque hay fondos de inversión que han entrado a invertir, y hay otras modalidades en las cuales un promotor sí que puede trabajar casi para un cliente solo, es decir, hacer una promoción pues, para viviendas turísticas o para hotel, a sabiendas de que ya tiene un comprador, un adquirente único para todo eso que lo va a poner en rentabilidad vía alquiler, ¿no? Esto sí que son cuestiones que se están dando nuevas, pero que nosotros nos acomodamos enseguida a esa situación. Hablabas de Manuel Jove, a ese le pilló poquito la crisis, por no decir nada, vendió justo antes de... No sé si tenía la bola mágica o no, pero... No sé, lo que muestra es una inteligencia muy grande, ¿no? La verdad es que hizo una operación que se la merece, porque se lo trabajó, y se lo trabajó muchísimo. En concreto, la verdad es que en el tema de los hoteles me estaba refiriendo más a Ángel Jove, Anjoca, ¿no? Que es el que lleva, lo conozco, que tiene los hoteles, ¿no? Independientemente de que es verdad que Manuel Jove, que es presidente de FEPROGA, antes de que lo fui yo, de la Federación Gallega de Promotores, pues para mí es un honor realmente que haya estado allí un empresario que hizo una de las empresas promotoras e inmobiliarias más grandes de España, ¿no? Y que era gallego. Yo me acuerdo cuando se discutía en aquel momento con este tema de que yo nunca he participado, del norte-sur, de quién debía ser presidente. Yo siempre decía, hombre, yo creo que si fuéramos del textil, claramente tendría que ser Amancio Ortega, si fuéramos cantantes tendría que ser Julio Iglesias, y si como somos promotores tendría que ser incuestionablemente el primer presidente, Manolo Jove, y así fue, ¿no? Y yo creo que él fue el que relanzó la organización empresarial en los primeros años de una manera muy relevante. Es un buen argumento ese, ¿no? Por los hechos, ¿no? Es decir, ¿quién tiene que ser el presidente? Claro, evidentemente, claro. ¿Para qué vamos a discutir si hay una figura clave, ¿no? Claro, a mí no, es que somos una organización de cantantes gallegos. ¿Quién va a ser? Es que a mí me gusta el rock, ya, pero es que el que triunfa gallego es el señor que hace baladas, que es Julio Iglesias, y lo hace en todo el mundo. Oye, pues tiene que ser ese, si quiere, claro. Bueno, la situación es la que es. Los constructores son incapaces de vender su sede aquí en el casco bello de Vigo, que lo han puesto a la venta. Los promotores les cuesta Yo lamento promover. Muchísimo la situación que está pasando a PEC, la verdad, y espero que salgan pronto de esa situación, ¿no? Y decíamos que estamos saliendo, España está creciendo un poquito menos del 3%, quizá el 3%, pero todavía queda un largo camino, ¿no? Queda un largo camino. Y ya decías que volver a los años del 2005, 2006... No va a ser posible, pero sí hay que seguir haciendo y llamando a la sensibilidad, sobre todo de los que nos mandan y de los que tienen que organizar este cotarro en el ámbito económico y social, de que gran parte de la bolsa de parados que todavía mantenemos y que ya no solamente por el drama personal que supone para cada uno de ellos que está en esta situación, que es, bajo mi punto de vista, lo más relevante, pero en el ámbito, en términos sociales, son en una gran parte provenientes de la construcción. Es decir, solamente si la construcción se reactiva, esta bolsa de parados se reducirá y por lo tanto el dinero que tendremos que aportar el resto de los ciudadanos para sostener esa bolsa de parados será menor y por lo tanto eso es una inyección de dinero al consumo, a la economía global extremadamente relevante. Recordemos que en la construcción ya no solamente las empresas de promoción, que normalmente tienen pocos empleados, es decir, sino que cuando haces una vivienda pues pones carpintería, electricidad, vidrios, muebles, es decir... La industria auxiliar, para que nos entiendan. Exacto, yo siempre se entiende mucho el concepto, sobre todo en Vigo, cuando se habla de la industria auxiliar por el tema del automóvil, ¿no? Pero la industria auxiliar de la vivienda es tremendamente relevante y aparte muy local. Es decir, normalmente al cristalero que utilizas es de aquí, o la empresa de cristalería que utilizas es aquí, la fontanería también, la electricidad también, ¿no? No vas a cogerte una empresa de electricidad para un edificio de 15 viviendas en Cáceres, joder, la coges aquí, ¿no? ¿Cómo estaremos dentro de 3 años, cuando vuelvas a ser invitado? Bueno, antes. ¿Cuál es la perspectiva? Honestamente, ¿cómo se ve uno con menos empresas todavía, con alguna más, con algo más de trabajo para todos? Está la inestabilidad política, está todo. ¿Cómo nos vemos dentro de 3 años, para cerrar? Bueno, yo espero que por fin tengamos gobierno en España dentro de 3 años. Eso ya no... Espero que esto sea así. Desde la perspectiva de Galicia, yo creo que con el tercer año de un mandato que yo espero sea muy relevante de Alberto Núñez Feijóo, con un estado de unas posibilidades de estabilidad, justo lo contrario que se tiene a nivel estatal.
y espero que por esa buena relación que realmente tenemos que potenciar todos entre las administraciones, entre la autonómica y la local, pues se puedan desarrollar mientras se sigue tramitando, porque en aquel momento entonces no tendremos todavía el plan general aprobado, el nuevo plan general aprobado, pero sin embargo esta relación entre las administraciones hagan que haya operaciones concretas que se hayan podido desbloquear y reactivar por lo tanto el sector. Se puede, ya no solamente porque el PEC, el Plan Especial de Física Conservador, o el PEPRI de Bouzas o algunas actuaciones no están afectadas por la paralización, sino porque aparte existen herramientas para pues, modificaciones puntuales del plan general, sobre todo, ¿no? Una técnica desde el punto de vista de derecho administrativo que permite la ley, pues esas modificaciones puntuales pueden desactivar operaciones y yo creo que eso es extremadamente relevante que la potencien y la dinamicen también desde todas las administraciones. Bueno, pues esperemos que haya en todo caso un nuevo Plan General de Ordenación Municipal, un nuevo PEGON, lo antes posible. Decía la consejera de Medio Ambiente, la consejera responsable de este asunto, que si hubiera voluntad política entre ambas administraciones podría estar en esta legislatura municipal, puesto que la nueva ley, tú lo comentabas, la nueva ley 2 de Galicia permite acortar los plazos. Ya veremos si tenemos Plan General dentro de 3 años. O sabe Dios cuando tendremos nuevo plan general. Sí, porque la Asunta dice que se acordan los plazos a 2 años desde que ellos tienen el plan general. Claro. Correcto. Por eso hablaba yo de la buena relación, y tú también, entre administraciones. Javier Garrido, presidente de AMPROIN, de los promotores inmobiliarios, muchísimas gracias por tu presencia, por su presencia aquí en Localia Vigo, y nos volveremos a hablar cuando la cosa repunte, ¿verdad? Cuando queráis, aquí estamos. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Les esperamos, ya saben, la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, sean felices.